jóvenes, buen día, cordial saludo. Continuamos trabajando esta semana con este tema tan interesante que es la evolución de las especies. Y para esta semana corresponde trabajar los mecanismos de evolución, las formas en que las especies evolucionan. Espero estén atentos a las indicaciones dadas. Y con esta clase resolveremos entonces la actividad número 6. En la naturaleza, las poblaciones generalmente están evolucionando. El pasto en una pradera, los lobos en un bosque e incluso las bacterias en el cuerpo de nosotros. Y es probable que todas estas poblaciones estén evolucionando, por lo menos en alguno de sus genes. La evolución ocurre aquí y ahora. Y para ser claros, esto no significa que estas poblaciones se dirigen hacia algún estado final de perfección, no. Lo que la palabra evolución significa es que una población está cambiando su composición genética con el paso de las generaciones. Cuando una población se encuentra en equilibrio de Harding-Weinberg, como lo vimos en la clase pasada, para un gen en particular, esta no evoluciona y las frecuencias alélicas permanecerán iguales durante generaciones. Aquí en la diapositiva podremos ver los 5 supuestos en color verde. El primero, no hay selección. Segundo, no hay mutación. Tercero, no hay flujo de genes. Cuarto, el apareamiento es aleatorio. Quinto, el tamaño de la población es infinito. Es decir, cuando estos 5 supuestos se cumplen, la población entonces está en equilibrio en Harding-Weinberg y por tanto no está en proceso de evolución. Pero como bien sabemos, las poblaciones sí evolucionan y si alguna de esas supuestos escritos en verde se contraría, se ve afectado, entonces la población va a evolucionar. Vemos entonces que para que la población evolucione se requieren de unos mecanismos que puedan alterar esas frecuencias alélicas. Y aquí en la diapositiva vemos como primer mecanismo de evolución la selección natural, que fue de la actividad de la clase pasada que realizaron la tarea de consulta. Segundo mecanismo son las mutaciones, introducción de alelos nuevos. Tercer mecanismo es la migración de flujo de genes entre poblaciones. El cuarto mecanismo es la selección sexual o reproducción selectiva. Y el quinto mecanismo se denomina la deriva genética, cambios en las proporciones de los alelos. Vamos a ver entonces en detalle cada una de ellos. Nuestro primer mecanismo de evolución entonces es la selección natural. Y como bien sabemos ya, es el más famoso mecanismo de la evolución propuesto por Charles Darwin. La selección natural ocurre cuando un alelo o la combinación de diferentes alelos vuelven a un organismo mucho más apto o capaz de sobrevivir y reproducirse en un ambiente particular. Por el contrario, si la adaptación se reduce, entonces la frecuencia o el número de individuos que tiene la población tenderá a disminuir, dado que la adaptación no es la más apta y por tanto la selección natural va a eliminar esta característica de la población. Recordemos entonces que hay 3 tipos de selección natural que consultaron en la clase anterior. Selección direccional ocurre cuando se selecciona positivamente el extremo de una característica. Aquí podemos ver en la diapositiva la mariposa butelaria de la cual hablamos también en clase anterior y donde se seleccionaba, dependiendo de la condición ambiental, el alelo blanco o el alelo negro. Tenemos también entonces la selección estabilizadora, que ocurre cuando se seleccionan negativamente los individuos que se encuentran en los extremos de cierta característica. Aquí podemos ver entonces 3 mariposas con sus alelos de color amarillo, café y negro. Quizás entonces también por camuflaje las mariposas de color café tienden a estar ocultas en el follaje del bosque en el que vivan, mientras que las amarillas y las negras son mucho más visibles. Es por tanto entonces que los depredadores las podrían cazar mucho más fácil y no es una característica favorable entonces para la población y por eso es seleccionada negativamente. Y por último tenemos entonces la selección disociadora, que ocurre cuando los individuos promedio se seleccionan negativamente. Aquí podemos ver en unos lagartos 3 tamaños distintos que posee la población y vemos cómo se seleccionan positivamente los extremos, pero negativamente el intermedio, ¿cierto? El promedio de ellos, quizás porque
frente a una lucha contra los depredadores, el lagartijo pequeño pueda esconderse y escabullirse fácilmente por pequeños orificios, mientras que el grande sea capaz de atacar y defenderse, ¿cierto? Por el contrario, el lagarto mediano no intimida tanto al depredador por su tamaño y tampoco cabría por los orificios pequeños para esconderse. Es por eso entonces que la talla mediana es seleccionada negativamente y la selección natural tiende a eliminarlo porque no es una condición favorable. El segundo mecanismo de evolución es la mutación, introducción de alelos nuevos. La mutación por sí sola puede alterar muy poco las frecuencias alélicas de una población, sin embargo son las mutaciones quienes crean alelos nuevos a partir de alelos ya preexistentes. Recordemos que las mutaciones pueden ocurrir en las células somáticas o en las células sexuales y dependiendo de dónde ocurra, pues va a ser mucho más probable que pase de una generación a otra. Aquí podemos ver una población con los alelos A minúscula homocigótico y resulta que por un proceso de evolución se generan unos gametos, óvulos y espermatozoides, pero uno de ellos altera la frecuencia alélica, se da una mutación y de A minúscula se convierte en A mayúscula, ¿cierto? Cambia esa característica, se convierte en dominante y por tanto el fenotipo en la población nueva cambia. De esa manera entonces las frecuencias alélicas empiezan a variar a través de este proceso de mutación. Como vemos, la mutación por sí sola no altera mucho, pero ya los procesos de reproducción entre estos individuos y de pasar la característica de una generación a otra, pues va haciendo entonces que la frecuencia alélica vaya cambiando en la población. El tercer mecanismo de evolución es la migración o el flujo de genes entre la población. La inmigración o la emigración altera las frecuencias alélicas de una población al mezclar sus individuos con los de otra población diferente. Aquí podemos ver en la imagen cómo entonces uno de estos organismos cuya condición genética, que es el homocigótico dominante, va a una población donde sus individuos son homocigóticos recesivos. Entonces, esas características genotípicas y fenotípicas por la presencia de este nuevo individuo va a cambiar, ¿cierto? Es lo que nos va a permitir comprender cómo el flujo de genes va a hacer que las frecuencias alélicas de la población empiecen a alterarse y por tanto se van generando las mutaciones en la población. El cuarto mecanismo de evolución es la selección sexual o selección por el sexo opuesto. La selección sexual es un modo de selección natural en el cual algunos individuos se reproducen más que otros en una población porque se aparean de forma más exitosa. Como se han dado cuenta, como han visto de pronto en los documentales, en los leones, en los lobos, ¿cierto? Sobre todo en los lobos, quien se reproduce es el macho alfa, los otros no tienen derecho a reproducirse. Lo mismo ocurre en otras especies. Estos leones que ven aquí en la imagen, hay unos dominantes que son los que tienen derecho pues a copular con las hembras y asimismo pues ocurre en varias especies. Es por eso entonces que la selección sexual o la selección de ese sexo opuesto también permite que esas mejores características puedan ser pasadas de una generación a otra. Y el quinto mecanismo de evolución es la deriva genética o la evolución por azar. Como cuando nos dicen que un barco está en la deriva, ¿hacia dónde va? Y lo mismo le pasa entonces a esas frecuencias alélicas, van al azar, van a la deriva. Por tanto, esa deriva genética es un cambio debido a un error de muestreo en la selección de los alelos para la siguiente generación, a partir del conjunto de genes de la generación actual, el cual puede ser beneficioso o perjudicial para la especie. Vemos entonces aquí en la imagen que de esta población solamente por procesos aleatorios, simplemente porque los demás fueron depredados, porque los otros cayeron en unas trampas, porque fueron coleccionados. Entonces 3 de estos escarabajos pudieron reproducirse, que son los que están ahí señalados, los que tienen la condición homocigótica recesiva. Por consiguiente, entonces la siguiente generación pues va a tener esa condición de tener ese fenotipo y ese genotipo
y es por tanto que las otras especies pues fueron eliminadas. Esto es lo que se denomina también como mecanismo de evolución la deriva genética. Y vemos en la imagen de color un cuadro con las mariquitas cuya deriva genética ha generado pues esta variedad de especies, como las pueden ver. Bueno muchachos, y como es costumbre, el trabajo para esta semana, la actividad 6, tiene por nombre procesos de especiación. Dado que la evolución, pues como ya hemos dicho y reiterado en muchas clases, es la que ha dado origen a esta diversidad de formas de vida que conocemos hoy en día. Entonces vamos a iniciar cómo es que esas especies se han originado, ¿cierto? Entonces nuestra primera pregunta, de preguntas que nos van a permitir entonces guiarnos en la nueva unidad es: defina el concepto biológico de especie. Segunda pregunta, ¿qué es el aislamiento reproductivo? Tercera pregunta, diferencie entre especiación alopátrica y simpátrica. Cuarta, explique el aislamiento presigótico y sus 5 tipos. Hay que explicar qué es el aislamiento y explicar los 5 tipos de aislamiento presigótico. Lo mismo para la pregunta número 5, explicar el aislamiento posigótico, pero también explicar los 2 tipos de aislamiento posigótico. Sexto, define los conceptos de gradualismo y equilibrio punteado. Recuerden entonces que la actividad 6 es para que la entreguemos el 22 de julio a más tardar. Tienen toda esta semana para trabajarla, para buscarla. Les voy a dejar ahí en la plataforma Teams en Recursos la parte del libro en la que pueden buscar esta información y nos vemos entonces en la plataforma. Cualquier duda, con todo el gusto estaremos ahí para resolverlas. Un abrazo a todos, que estén muy bien y hasta pronto.